Bueno, continuando con la narración del libro La sombra del viento. La editorial Cabestaní había quebrado a los 2 meses del incendio del almacén de Pueblo Nuevo. El viejo Cabestaní, que murió aquel año, había pronosticado que su hijo conseguiría arruinar la empresa en 6 meses. Optimista y redento hasta la sepultura, intenté encontrar trabajo en otra editorial, pero la guerra se lo comía todo. Todos me decían que la guerra acabaría pronto y que luego las cosas mejorarían. La guerra tenía todavía 2 años por delante y lo que vino después fue casi peor. Al cumplirse 1 año del incendio, los médicos me dijeron que cuanto podía hacerse en un hospital estaba hecho. La situación era difícil y necesitaba la habitación. Me recomendaron ingresar a Julián en un sanatorio como el Asilo de Santa Lucía, pero me negué. En octubre de 1937 me lo llevé a casa. No había pronunciado una sola palabra desde aquel déjame. Yo le repetía todos los días que le quería. Estaba instalado en una butaca frente a la ventana, cubierto de mantas. Le alimentaba con zumos, pan tostado y, cuando encontraba, leche. Todos los días le leía un par de horas Balzac, Solá, Dickens. Su cuerpo empezaba a recuperar volumen. Al poco de regresar a casa, empezó a mover las manos y los brazos. Ladeaba el cuello a veces. Al volver a casa, me encontraba las mantas en el suelo y objetos derribados. Un día le encontré en el suelo, arrastrándose. 1 año y medio después del incendio, una noche de tormenta, me desperté a medianoche. Alguien se había sentado en mi lecho y me acariciaba el pelo. Le sonreí, ocultando las lágrimas. Había conseguido encontrar uno de mis espejos, aunque los había ocultado todos. Con voz quebrada, me dijo que se había transformado en uno de sus monstruos de ficción, en Laín Kubert. Quise besarle, demostrarle que su aspecto no me repugnaba, pero no me dejó. Pronto no me dejaría apenas tocarle. Iba recobrando fuerzas día a día. Me rodeaba por la casa mientras yo salía a buscar algo para comer. Los ahorros que Miguel había dejado nos mantenían a flote, pero pronto tuve que empezar a vender joyas y trastos viejos. Cuando no hubo más remedio, cogí la pluma de Víctor Hugo que había comprado en París y salí a venderla al mejor postor. Encontré una tienda detrás del gobierno militar que admitía género de ese tipo. El encargado no pareció impresionado por mi solemne juramento, atestiguando que aquella pluma había pertenecido a Víctor Hugo, pero reconoció que era una pieza magistral y se avino a pagarme tanto como pudo, teniendo en cuenta que corrían tiempos de escasez y miseria. Cuando le dije a Julián que la había vendido, temí que montase en cólera. Se limitó a decir que había hecho bien, que nunca la había merecido. Un día, uno de tantos en que yo había salido a buscar trabajo, regresé y me encontré que Julián no estaba. No regresó hasta el alba. Cuando le pregunté que a dónde había ido, se limitó a vaciar los bolsillos del abrigo, que había sido de Miguel,
y dejar un puñado de dinero sobre la mesa. A partir de entonces empezó a salir casi todas las noches. En la oscuridad, cubierto con un sombrero y bufanda, con los guantes y la gabardina, era una sombra más. Nunca me decía a dónde iba. Casi siempre traía dinero o joyas. Dormía por las mañanas, sentado, erguido en su butaca, con los ojos abiertos. En una ocasión encontré una navaja en sus bolsillos. Era un arma de doble filo, de resorte automático. La hoja estaba prendida de manchas oscuras. Fue entonces cuando empecé a oír por las calles las historias acerca de un individuo que rompía los escaparates de las librerías por la noche y quemaba libros. En otras ocasiones, el extraño vándalo se colaba en una biblioteca o en la cámara de un coleccionista. Siempre se llevaba 2 o 3 tomos que quemaba. En febrero de 1938, acudí a una librería de viejo para preguntar si era posible encontrar algún libro de Julián Carax en el mercado. El encargado me dijo que era imposible. Alguien los había estado haciendo desaparecer. Él mismo había tenido un par y los había vendido a un individuo muy extraño que ocultaba su rostro y al que apenas se le podía descifrar la voz. Hasta hace poco quedaban algunas copias en colecciones privadas, aquí y en Francia, pero muchos coleccionistas empiezan a desprenderse de ellas. Tienen miedo, decía, y no les culpo. A veces Julián desaparecía durante días enteros. Pronto sus ausencias fueron de semanas. Se iba y volvía siempre de noche. Siempre traía dinero. Nunca daba explicaciones, o si lo hacía, se limitaba a dar detalles sin sentido. Me dijo que había estado en Francia, París, Lyon, Niza. Ocasionalmente llegaban cartas desde Francia a nombre de Laín Cuberti. Siempre eran de libreros de viejo, coleccionistas. Alguien había localizado una copia perdida de las obras de Julián Carax. Entonces desaparecía varios días y regresaba como un lobo, apestando a quemado y a rencor. Fue durante una de aquellas ausencias cuando me encontré al sombrerero Fortuny en el claustro de la catedral, vagando como un iluminado. Todavía me recordaba de la voz que había acudido con Miguel a preguntar por su hijo Julián 2 años atrás. Me condujo a un rincón y me dijo confidencialmente que sabía que Julián estaba vivo en alguna parte, pero que sospechaba que su hijo no podía ponerse en contacto con nosotros por algún motivo que no acertaba a discernir. Algo que ver con ese desalmado de Fumero. Le dije que yo creía lo mismo. Los años de la guerra estaban resultando muy prósperos para Fumero. Sus alianzas cambiaban de mes a mes, de los anarquistas a los comunistas, y de ahí a lo que viniese. Unos y otros lo acusaban de espía, de esbirro, de héroe, de asesino, de conspirador, de intrigante, de salvador o de demiurgo. Poco importaba. Todos le temían. Todos le querían a su lado. Quizá demasiado ocupado con las intrigas de la Barcelona de la guerra, Fumero parecía haber olvidado a Julián.
probablemente como el sombrerero la imaginaba ya fugado y lejos de su alcance. El señor Fortuny me preguntó si era una vieja amiga de su hijo y le dije que sí. Me pidió que le hablase de Julián, del hombre en que se había convertido, porque él, me confesó entristecido, no le conocía. La vida nos separó, sabe usted. Me contó que había recorrido todas las librerías de Barcelona en busca de las novelas de Julián, pero no había modo de encontrarlas. Alguien le había contado que un loco recorría el mapa en su busca para quemarlas. Fortuny estaba convencido de que el culpable no era sino Fumero. No le contradije. Mentí como pude, por piedad o por despecho, no lo sé. Le dije que creía que Julián había regresado a París, que estaba bien y que me constaba que apreciaba mucho al sombrerero Fortuny y que tan pronto las circunstancias lo hiciesen posible, se reuniría de nuevo con él. Es esta guerra, se lamentaba él, que lo pudre todo. Antes de despedirnos, insistió en darme su dirección y la de su exesposa, Sofía, con quien había vuelto a reanudar el contacto tras largos años de malentendidos. Sofía vivía ahora en Bogotá con un prestigioso doctor, me dijo. Regentaba su propia escuela de música y siempre escribía preguntando por Julián. Ya es lo único que nos une, ¿sabe usted? El recuerdo. Uno comete muchos errores en la vida, señorita, y solo se da cuenta cuando es viejo. Dígame, ¿usted tiene fe? Me despedí prometiéndole informarle a él y a Sofía si tenía noticias de Julián. A su madre nada le haría más feliz que volver a saber de él. Ustedes, las mujeres, escuchan más al corazón y menos a la tontería, concluyó el sombrerero con tristeza. Por eso viven más. Pese a haber oído tantas historias virulentas acerca de él, no pude evitar sentir lástima por aquel pobre anciano que apenas tenía más que hacer en el mundo que esperar el regreso de su hijo y parecía vivir de las esperanzas de recuperar el tiempo perdido gracias a un milagro de los santos a los que visitaba con tanta devoción en las capillas de la catedral. Le había imaginado como un ogro, un ser vil y rencoroso, pero me pareció un hombre bondadoso, cegado quizá, perdido como todos, quizá porque me recordaba a mi propio padre, que se escondía de todos y de sí mismo en aquel refugio de libros y sombras, quizá porque, sin él sospecharlo, también nos unía el anhelo de recuperar a Julián. Le tomé cariño y me convertí en su única amiga. Sin que Julián lo supiese, le visitaba a menudo en el piso de la Ronda de San Antonio. El sombrerero ya no trabajaba. No tengo ni las manos, ni la vista, ni los clientes, decía. Me esperaba casi todos los jueves y me ofrecía café, galletas y dulces que él apenas probaba. Pasaba las horas hablándome de la infancia de Julián, de cómo trabajaban juntos en la sombrería, mostrándome fotografías. Me conducía a la habitación de Julián, que mantenía inmaculada como un museo, y me mostraba viejos cuadernos, objetos insignificantes que él adoraba como reliquias de una vida que nunca había existido.
sin darse cuenta de que ya me los había enseñado antes, que todas aquellas historias ya me las había relatado otro día. Uno de aquellos jueves me crucé en la escalera con un médico que acababa de visitar al señor Fortuny. Le pregunté cómo estaba el sombrerero y él me miró de reojo. ¿Es usted familiar suyo? Le dije que era lo más cercano a eso que el pobre hombre tenía. El médico me dijo entonces que Fortuny estaba muy enfermo, que era cuestión de meses. ¿Qué tiene? Le podría decir a usted que es el corazón, pero lo que lo mata es la soledad. Los recuerdos son peores que las balas. Al verme, el sombrerero se alegró y me confesó que aquel médico no le merecía confianza. Los médicos son como brujos de pacotilla, decía. El sombrerero había sido toda su vida hombre de profundas convicciones religiosas y la vejez solo las había acentuado. Me explicó que veía la mano del demonio por todas partes. El demonio, me confesó, ofusca la razón y pierde a los hombres. Mire usted la guerra y míreme usted a mí, porque ahora me ve viejo y blando, pero yo de joven he sido muy canalla y muy cobarde. Era el demonio quien se había llevado a Julián de su lado, añadió. Dios nos da la vida, pero el casero del mundo es el demonio. Pasaron la tarde entre teología y melindros rancios. Alguna vez le dije a Julián que si quería volver a su padre vivo, más le valía darse prisa. Resultó que Julián había estado también visitando a su padre, sin que él lo supiera. De lejos, al crepúsculo, sentado al otro extremo de una plaza, viéndole envejecer. Julián replicó que prefería que el anciano se llevase la memoria del hijo que había fabricado en su mente durante aquellos años y no la realidad en la que se había convertido. Esa la guardas para mí, le dije, arrepintiéndome al instante. No dijo nada, pero por un instante pareció que le volvía la lucidez y se daba cuenta del infierno en el que nos habíamos enjaulado. Los pronósticos del médico no tardaron en hacerse realidad. El señor Fortuny no llegó a ver el fin de la guerra. Le encontraron sentado en su butaca, mirando las fotografías viejas de Sofía y de Julián, acribillado a recuerdos. Los últimos días de la guerra fueron el preludio del infierno. La ciudad había vivido el combate a distancia, como una herida que late adormecida. Habían transcurrido meses de escarceos y luchas, bombardeos y hambre. El espectro de asesinatos, luchas y conspiraciones llevaba años corroyendo el alma de la ciudad, pero aún así muchos querían creer que la guerra seguía lejos, que era un temporal que pasaría de largo. Si cabe, la espera hizo lo inevitable peor. Cuando el dolor despertó, no hubo misericordia. Nada alimenta el olvido como una guerra, Daniel. Todos callamos y se esfuerzan en convencernos de lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de los demás. Es una ilusión, una pesadilla pasajera. Las guerras no tienen memoria y nadie se atreve a comprenderlas hasta que ya no quedan voces para contar lo que pasó, hasta que
llega el momento en que no se la reconoce y regresa con otra cara y otro nombre a devorar lo que dejaron atrás. Por entonces, Julián ya casi no tenía libros que quemar. Ese era un pasatiempo que ya había pasado a manos mayores. La muerte de su padre, de la que nunca hablaría, le había convertido en un inválido en el que ya no ardía ni la rabia y el odio que le había consumido al principio. Vivíamos de rumores, recluidos. Supimos que Fumero había traicionado a todos aquellos que le habían encumbrado durante la guerra y que ahora estaba al servicio de los vencedores. Se decía que él estaba justiciando personalmente, volándoles la cabeza de un tiro en la boca a sus principales aliados y protectores en los calabozos del castillo de Montejuic. La maquinaria del olvido empezó a martillar el mismo día en que se acallaron las armas. En aquellos días aprendí que nada da más miedo que un héroe que vive para contar lo que todos los que callaron a su lado no podrán contar jamás. Las semanas que siguieron a la caída de Barcelona fueron indescriptibles. Se derramó tanta o más sangre durante aquellos días que durante los combates, solo en secreto y a hurtadillas. Cuando finalmente llegó la paz, olía esa paz que embruja las prisiones y los cementerios, una mortaja de silencio y vergüenza que se pudre sobre el alma y nunca se va. No había manos inocentes ni miradas blancas. Los que estuvimos ahí, todos sin excepción, nos llevaremos el secreto hasta la muerte. La calma se restablecía entre recelos y odios, pero Julián y yo vivíamos en la miseria. Habíamos gastado todos los ahorros y los botines de las andanzas nocturnas de Laín Cubert, y no quedaba en la casa nada más para vender. Yo buscaba desesperadamente trabajo como traductora, mecanógrafa o como fregona, pero al parecer mi pasada afiliación con Cabestaní me había marcado como indeseable y foco de sospechas indecibles. Un funcionario de traje reluciente, brillantina y bigote de lápiz, uno de los centenares que parecían estar saliendo de debajo de las piedras durante aquellos meses, me insinuó que una muchacha atractiva como yo no tenía por qué recurrir a empleos tan mundanos. Los vecinos me aceptaban de buena fe mi historia de que vivía cuidando a mi pobre esposo, Miguel, que había quedado inválido y desfigurado en la guerra. Nos ofrecían limosnas de leche, queso o pan, incluso a veces pesca salada o embutidos que enviaban los familiares del pueblo. Tras meses de penuria, convencida de que pasaría mucho tiempo antes de que pudiese encontrar un empleo, decidí urdir una estratagema que tomé prestada de una de las novelas de Julián. Escribí a la madre de Julián a Bogotá en nombre de un supuesto abogado de nuevo cuño con el que el difunto señor Fortuny había consultado en sus últimos días para poner sus asuntos en orden. La informaba de que, habiendo fallecido el sombrerero sin testar,
Su patrimonio, en el que se incluía el piso de la Ronda de San Antonio y la tienda cita en el mismo inmueble, era ahora propiedad teórica de su hijo Julián, que se suponía viviendo en el exilio en Francia. Puesto que los derechos de sucesión no habían sido satisfechos y encontrándose ella en el extranjero, el abogado, a quien bauticé como José María Requejo, en recuerdo al primer muchacho que me había besado en la boca, le pedí autorización para iniciar los trámites pertinentes y solucionar el traspaso de propiedades a nombre de su hijo Julián, con quien pensaba contactar vía la Embajada Española en París, asumiendo la titularidad de las mismas con carácter temporal y transitorio, así como cierta compensación económica. Igualmente, le solicitaba que se pusiera en contacto con el administrador de la finca para que remitiese la documentación y los pagos sufragando los gastos de la propiedad al despacho del abogado Requejo, a cuyo nombre abrí un apartado de correos y asigné una dirección ficticia: un viejo garaje desocupado a 2 calles del caserón, en ruinas de los Aldaya. Mi esperanza era que, cegada por la posibilidad de ayudar a Julián y de volver a establecer el contacto con él, Sofía no se detendría a cuestionar todo aquel galimatías legal y consentiría en ayudarlos, dada su próspera situación en la lejana Venezuela. Un par de meses más tarde, el administración de la finca empezó a recibir un giro mensual cubriendo los gastos del piso de la Ronda de San Antonio y los emolumentos destinados al bufete de abogados de José María Requejo, que procedía a enviar en forma de cheque al portador al apartado 2321 de Barcelona, tal y como le indicaba Sofía Carax en su correspondencia. El administrador, advertí, se quedaba un porcentaje no autorizado todos los meses, pero preferí no decir nada. Así quedaba él contento y no hacía preguntas ante tan fácil negocio. Con el resto, Julián y yo teníamos para sobrevivir. Así pasaron años terribles, sin esperanza. Lentamente había conseguido algunos trabajos como traductora. Ya nadie recordaba a Cabestaní y se practicaba una política de perdón, de olvidar a prisa y corriendo viejas rivalidades y rencores. Yo vivía con la perpetua amenaza de que Fumero decidiese volver a hurgar en el pasado y reiniciar la persecución de Julián. A veces me convencía de que no, de que le habría dado por muerto ya o le habría olvidado. Fumero ya no era el matón de años atrás. Ahora era un personaje público, un hombre de carrera en el régimen, que no podía permitirse el lujo del fantasma de Julián Carax. Otras veces me despertaba a medianoche con el corazón palpitando y empapada de sudor, creyendo que la policía estaba golpeando en la puerta. Temía que alguno de los vecinos sospechase de aquel marido enfermo que nunca salía de casa, que a veces lloraba o golpeaba las paredes como un loco y que nos denunciase a la policía. Temía que Julián se escapase de nuevo, que decidiera salir a la casa de sus libros para quemarlos, para quemar lo poco que quedaba de sí mismo y borrar definitivamente cualquier señal
de que jamás hubiera existido. De tanto temer, me olvidé de que me hacía mayor, de que la vida me pasaba de largo, que había sacrificado mi juventud amando a un hombre destruido, sin alma, apenas un espectro. Pero los años pasaron en paz. El tiempo pasa más aprisa cuando más vacío está. Las vidas sin significado pasan de largo como trenes que no paran en tu estación. Mientras tanto, las cicatrices de la guerra se cerraban a la fuerza. Encontré trabajo en un par de editoriales. Pasaba la mayor parte del día fuera de casa. Tuve amantes sin nombre, rostros desesperados que me encontraba en un cine o en el metro, con los que intercambiaba mi soledad. Luego, absurdamente, la culpa se me comía y al ver a Julián me entraban ganas de llorar y me juraba que nunca más volvería a traicionarle como si le debiera algo. En los autobuses o en la calle me sorprendía mirando a otras mujeres más jóvenes que yo con niños de la mano. Parecían felices o en paz, como si aquellos pequeños seres en su insuficiencia llenasen todos los vacíos sin respuesta. Entonces me acordaba de días en los que, fantaseando, había llegado a imaginarme como una de aquellas mujeres con un hijo en los brazos, un hijo de Julián. Luego me acordaba de la guerra y de que quienes la hacían también habían sido niños. Cuando empezaba a creer que el mundo nos había olvidado, un individuo se presentó un día en casa. Era un tipo joven, casi imberbe, un aprendiz que se sonrojaba cuando me miraba a los ojos. Venía a preguntar por el señor Miguel Moliner, supuestamente siguiendo una rutinaria actualización de un archivo del Colegio de Periodistas. Me dijo que quizá el señor Moliner podía ser beneficiario de una pensión mensual, pero que para tramitarla era necesario actualizar una serie de datos. Le dije que el señor Moliner no vivía allí desde principios de la guerra, que había partido hacia el extranjero. Me dijo que lo sentía mucho y partió con su sonrisa aceitosa y su acné de aprendiz de chivato. Supe que tenía que hacer desaparecer a Julián de casa aquella misma noche, sin falta. Por entonces, Julián se había reducido a casi nada. Era dócil como un niño y toda su vida parecía depender de los ratos que pasábamos juntos, algunas noches, escuchando música en la radio, mientras yo le dejaba cogerme la mano y él me la acariciaba en silencio. Aquella misma noche, empleando las llaves del piso de la ronda de San Antonio que la administración de la finca había remitido al inexistente abogado Requejo, acompañé a Julián de regreso a la casa en la que había crecido. Le instalé en su habitación y le prometí que volvería al día siguiente y que debíamos tener mucho cuidado. Fumero, te busca otra vez, le dije. Asintió vagamente, como si no recordase o no le importase ya quién era Fumero. Así pasamos varias semanas. Yo acudía por las noches al piso, pasada la medianoche. Le preguntaba a Julián qué había hecho durante el día y él me miraba sin comprender. Pasábamos la noche juntos, abrazados, y yo partía al amanecer
prometiéndole volver tan pronto pudiese. Al irme, dejaba el piso cerrado con llave. Julián no tenía copia. Prefería tenerlo preso que muerto. Nadie volvió a pasar por casa para preguntarme acerca de mi marido, pero yo me encargué de dar voces por el barrio de que mi esposo estaba en Francia. Escribí un par de cartas al consulado español en París diciendo que me constaba que el ciudadano español, Julián Caraz, estaba en la ciudad y solicitando su ayuda para localizarle. Supuse que tarde o temprano las cartas llegarían a las manos adecuadas. Tomé todas las precauciones, pero sabía que todo era cuestión de tiempo. La gente como fumero nunca deja de odiar. No hay sentido ni razón de su odio. Odian como respiran. El piso de la Ronda de San Antonio era un ático. Descubrí que había una puerta de acceso al terrado que daba a la escalera. Los terrados de toda la manzana formaban una red de patios adosados, separados por muros de apenas 1 metro, donde los vecinos acudían a tender la colada. No tardé en encontrar un edificio al otro lado de la manzana, con fachada en la calle Joaquín Costa, desde el que podía acceder al terrado y una vez ahí saltar el muro y llegar al edificio de la Ronda de San Antonio sin que nadie pudiera verme entrar o salir de la finca. En una ocasión recibí una carta del administrador diciéndome que algunos vecinos habían notado ruidos en el piso de los Fortuny. Contesté en nombre del abogado Requejo, alegando que en ocasiones algún miembro del despacho había tenido que acudir a buscar papeles o documentos al piso y que no había motivo de alarma, aunque los ruidos fuesen nocturnos. Añadí un cierto giro para dar a entender que entre caballeros, contables y abogados, un picadero secreto era más sagrado que el Domingo de Ramos. El administrador, mostrando solidaridad gremial, contestó que no me preocupase lo más mínimo, que se haría cargo de la situación. En aquellos años, desempeñar el papel de abogado Requejo fue mi única diversión. Una vez al mes acudí a visitar a mi padre en el cementerio de los libros olvidados. Nunca mostró interés en conocer a aquel marido invisible y yo nunca me ofrecí a presentárselo. Rodeábamos el tema en nuestra conversación como navegantes expertos que sortean un escollo a ras de superficie, esquivando la mirada. A veces se me quedaba mirando en silencio y me preguntaba si necesitaba ayuda, si había algo que él pudiera hacer. Algunos sábados, al amanecer, acompañaba a Julián a ver el mar. Subíamos al terrado y cruzábamos hasta el edificio contiguo para salir a la calle Joaquín Costa. De ahí descendíamos hasta el puerto a través de callejuelas del Raval. Nadie nos hallaba el paso. Temían a Julián, incluso de lejos. A veces llegábamos hasta el rompeolas. A Julián le gustaba sentarse en las rocas mirando hacia la ciudad. Pasábamos horas así, casi sin intercambiar una palabra. Alguna tarde nos colábamos en un cine cuando ya había empezado la sesión. En la oscuridad nadie reparaba en Julián. Vivíamos de noche y en silencio. A medida que pasaban los meses, aprendí a confundir la rutina con la normalidad y con el tiempo llegué a creer que mi plan
había sido perfecto. Pobre imbécil. Capítulo 12. 1945. Un año de cenizas. Solo habían pasado 6 años desde el fin de la guerra y aunque sus cicatrices se sentían a cada paso, casi nadie hablaba de ella abiertamente. Ahora se hablaba de la otra guerra, la mundial, que había apestado el mundo con un hedor a carroña y bajeza del que jamás volvería a desprenderse. Eran años de escasez y miseria, extrañamente bendecidos por esa paz que inspiran los mudos y los tuidos, a medio camino entre la lástima y el repelús. Tras años de buscar en vano trabajo como traductora, encontré finalmente un empleo como correctora de pruebas de una editorial fundada por un empresario de nuevo cuño llamado Pedro Sanmartí. El empresario había edificado el negocio invirtiendo la fortuna de su suegro, a quien luego había instalado en un asilo frente al lago de Mañolas, a la espera de recibir por correo su certificado de defunción. Sanmartí, que gustaba de cortejar mozuelas a las que doblaba la edad, se había beatificado por el lema tan en boga por entonces del hombre hecho a sí mismo. Chapurreaba un inglés con acento de Vilanova y la Geltrú, convencido de que era el idioma del futuro, y remataba sus frases con la coletilla del OK. La editorial, a la que Sanmartí había bautizado con el peregrino nombre de Endimión, porque le sonaba a catedralicio y propicio para hacer caja, publicaba catecismos, manuales de buenas maneras y una colección de seriales novelados de lectura edificante, protagonizados por monjitas de comedia ligera, personal heroico de la Cruz Roja y funcionarios felices y de alta fibra apostólica. Editábamos también una serie de historietas de soldados americanos titulada Comando Valor, que arrasaba entre la juventud deseosa de héroes con aspecto de comer carne 7 días a la semana. Yo había hecho en la empresa una buena amiga en la secretaria de Sanmartí, una viuda de guerra llamada Mercedes Pietro, con la que pronto sentí una afinidad completa y con la que podía entenderme con apenas una mirada o una sonrisa. Mercedes y yo teníamos mucho en común. Éramos 2 mujeres a la deriva, rodeadas de hombres que estaban muertos o se habían escondido del mundo. Mercedes tenía un hijo de 7 años, enfermo de distrofia muscular, al que sacaba adelante como podía. Tenía apenas 32 años, pero se le leía la vida en los surcos de la piel. Durante todos aquellos años, Mercedes fue la única persona a la que me sentí tentada de contárselo todo, de abrirle mi vida. Fue ella quien me contó que Sanmartí era un gran amigo del cada día más condecorado inspector jefe Francisco Javier Fumero. Ambos formaban parte de una camarilla de individuos surgidos de entre las cenizas de la guerra, que se extendía como
tela de araña por la ciudad inexorable. La nueva sociedad. Un buen día, Fumero se presentó en la editorial. Acudí a visitar a su amigo San Martí, con quien había quedado para ir a comer. Yo, con alguna excusa, me escondí en el cuarto del archivo hasta que ambos partieron. Cuando volví a mi mesa, Mercedes me lanzó una mirada que lo decía todo. Desde entonces, cada vez que Fumero se presentaba por las oficinas de la editorial, ella me avisaba para que me ocultase. No pasaba un día en que San Martí no intentase sacarme a cenar, invitarme al teatro o al cine con cualquier excusa. Yo siempre respondía que me esperaba mi marido en casa y que su señora debía de estar preocupada, que se hacía tarde. La señora San Martí, que ejercía de mueble o fardo mudable, cotizando muy por debajo del obligatorio Bugatti en la escala de afectos de su esposo, parecía haber perdido ya su papel en el sainete de aquel matrimonio. Una vez, la fortuna del suegro había pasado a manos de San Martí. Mercedes ya me había advertido de que iba el percal. San Martí, dotado de una capacidad de concentración limitada en el espacio y en el tiempo, apetecía carne fresca y poco vista, concentrando sus bagatelas donjuanescas en la recién llegada, que en este caso era yo. San Martí recurría a todos los resortes para iniciar una conversación conmigo. Me cuentan que tu marido, ese tal Moliner, es escritor. A lo mejor le interesaría escribir un libro sobre mi amigo Fumero, pero para el que ya tengo título: Fumero, azote del crimen o la ley de la calle. ¿Qué me dices, Nurieta? Se lo agradezco muchísimo, señor San Martí, pero es que Miguel está enfrascado en una novela y no creo que pueda en este momento. San Martí reía carcajadas. Una novela. Por Dios, Nurieta, si la novela está muerta y enterrada. Me lo contaba el otro día un amigo que acababa de llegar de Nueva York. Los americanos están inventando una cosa que se llama televisión y que será como el cine, pero en casa. Ya no harán falta ni libros, ni misa, ni nada de nada. Dile a tu marido que se deje de novelas. Si al menos tuviese nombre, fuera futbolista o torero. Mira, ¿qué me dices si cogemos el Bugatti y nos vamos a comer una paella a Castelldefels para discutir todo esto? Mujer, es que tienes que poner algo de tu voluntad. Ya sabes que a mí me gustaría ayudarte y a tu marido también. Ya sabes que en este país, sin padrinos, no hay nada que hacer. Empecé a vestirme como una viuda de Corpus o una de esas mujeres que parecen confundir la luz del sol con el pecado mortal. Acudí a trabajar con el pelo recogido en un moño y sin maquillar. Pese a mis ardides, San Martí seguía espolvoreándome con sus insinuaciones, siempre prendidas de esa sonrisa aceitosa y gangrenada de desprecio que caracteriza a los eunucos prepotentes que penden como morcillas tumefactas en los altos escalafones de toda empresa. Tuve 2 o 3 entrevistas
con perspectivas a otros empleos, pero tarde o temprano acababan por preguntarme otra versión de San Martín. Crecían como plaga de hongos que anidan en el estiércol con que se siembran las empresas. Uno de ellos se tomó la molestia de llamar a San Martín y decirle que Nuria Monfort andaba buscando empleo a sus espaldas. San Martín me convocó a su despacho, herido de ingratitud. Me puso la mano en la mejilla e hizo un amago de caricia. Le olían los dedos a tabaco y a sudor. Me quedé lívida. Mujer, si no estás contenta, solo tienes que decírmelo. ¿Qué puedo hacer para mejorar tus condiciones de trabajo? Ya sabes lo que te aprecio y me duele saber por terceros que nos quieres dejar. ¿Qué tal si nos vamos a cenar tú y yo por ahí y hacemos las paces? Retiré su mano de mi rostro sin poder ocultar más la repugnancia que me producía. Me decepcionas, Nuria. Tengo que confesarte que no hubo en ti espíritu de equipo ni fe en el proyecto de esta empresa. Mercedes ya me había advertido que tarde o temprano algo así iba a suceder. Días después, San Martín, que competía en gramática con un orangután, empezó a devolver todos los manuscritos que yo corregía, alegando que estaban plagados de errores. Casi todos los días me quedaba en el despacho hasta las 10 o las 11 de la noche, rehaciendo una y otra vez páginas y páginas con las tachaduras y comentarios de San Martín. Demasiados verbos en pasado. Suena muerto, sin nervio. El infinitivo no se usa después de un punto y coma. Eso lo sabe todo el mundo. Algunas noches, San Martín se quedaba también hasta tarde, encerrado en su despacho. Mercedes intentaba estar ahí, pero en más de una ocasión, San Martín le enviaba a casa. Entonces, cuando nos quedábamos solos en la editorial, San Martín salía de su despacho y se acercaba a mi mesa. Trabajas mucho, Nurieta. No todo es el trabajo. También hay que divertirse. Y tú aún eres joven, aunque la juventud pasa y no siempre sabemos sacarle partido. Se sentaba en el borde de mi mesa y me miraba fijamente. A veces se colocaba a mi espalda y se quedaba ahí durante un par de minutos y podía sentir su aliento fétido en el pelo. Otras veces me posaba las manos sobre los hombros. Estás tensa, mujer, relájate. Yo temblaba. Quería gritar o echar a correr y no volver a aquella oficina, pero necesitaba el empleo y el mísero sueldo que me proporcionaba. Una noche, San Martín empezó con su rutina del masaje y empezó a manosearme con avidez. Un día me vas a hacer perder la cabeza, gemía. Me escapé de sus zarpas de un brinco y corrí hasta la salida, arrastrando el abrigo y el bolso. San Martín se reía a mi espalda. En la escalera me tropecé con una figura oscura que parecía deslizarse por el vestíbulo sin usar el suelo. Dichosos los ojos, señora Moliner. El inspector fumero me ofreció su sonrisa de reptil. No me diga que trabaja usted para mi buen amigo San Martín. Él, como yo, es el mejor en lo suyo. Y dígame, ¿qué tal está su marido? Supe que tenía los días contados. Al día siguiente corrió el rumor en la oficina de que
Nuria Montfort era una tortillera, puesto que se mantenía inmune a los encantos y al aliento de ajos tiernos de don Pedro San Martí, y que se entendía con Mercedes Prieto. Más de un joven de porvenir en la empresa aseguraba haber visto a ese par de guarras besuqueándose en el archivo en contadas ocasiones. Aquella tarde, al salir, Mercedes me pidió si podíamos hablar un momento. Apenas conseguí mirarme a los ojos. Acudimos al café de la esquina sin cruzar palabras. Ahí Mercedes me dijo que San Martí le había dicho que no veía con buenos ojos nuestra amistad, que la policía le había dado informes sobre mí, sobre mi supuesto pasado de activista comunista. Nuria, yo no puedo perder este empleo. Lo necesito para sacar adelante a mi hijo. Se derrumbó entre lágrimas, ajada por la vergüenza y la humillación, envejeciendo a cada segundo. No te preocupes, Mercedes, lo entiendo, dije. Ese hombre, fumero, va por ti, Nuria. No sé qué tiene contra ti, pero se le ve en la cara. Ya lo sé. Al lunes siguiente, cuando llegué al despacho, me encontré a un individuo enjuto y engominado ocupando mi escritorio. Se presentó como Salvador Benades, el nuevo corrector. ¿Y usted quién es? Ni una sola persona en toda la oficina se atrevió a cruzar la mirada o la palabra conmigo mientras recogía mis cosas. Al bajar por la escalera, Mercedes corrió tras de mí y me entregó un sobre que contenía un fajo de billetes y monedas. Casi todos han contribuido con lo que han podido. Cógelo, por favor. No por ti, por nosotros. Aquella noche acudí al piso de la Ronda de San Antonio. Julián me esperaba como siempre, sentado en la oscuridad. Había escrito un poema para mí, dijo. Era lo primero que escribí a 9 años. Quise leerlo, pero me rompí en sus brazos. Se lo conté todo, porque ya no podía más. Porque temía que Fumero, tarde o temprano, la encontraría. Julián me escuchó en silencio, sosteniéndome en sus brazos y acariciándome el pelo. Era la primera vez en años que sentía que, por una vez, me podía apoyar en él. Quise besarle, enferma de soledad, pero Julián no tenía labios ni piel que entregarme. Me dormí en sus brazos, acurrucada en el lecho de su habitación, un camastro de muchacho. Cuando desperté, Julián no estaba allí. Escuché sus pasos en el terrado al alba y fingí estar todavía dormida. Más tarde, aquella mañana, oí la noticia por la radio sin caer en la cuenta. Un cuerpo había sido hallado en un banco en el Paseo del Borne, contemplando la Basílica de Santa María del Mar, sentado con las manos cruzadas sobre el regazo. Una bandada de palomas que le picoteaban los ojos llamó la atención de un vecino que alertó a la policía. El cadáver tenía el cuello roto. La señora San Martí lo identificó como el de su esposo, Pedro San Martí Monegal. Cuando el suegro del difunto recibió la noticia en su asilo de Bañolas, dio gracias al cielo y se dijo que ahora ya podía morir en paz. Bueno, muy bien. Aquí concluimos el capítulo 12. Nos quedamos en el 13
y esto lo vemos en nuestra siguiente charla. Hasta luego.